habíamos anunciado, finalmente habló el ex arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, tras la aceptación de su renuncia comunicada el sábado. Dijo que se daría tiempo para recibir a la prensa. Así es. Y eso fue lo que ocurrió. Y Mónica Pérez está con nosotros hoy aquí en el estudio de Tele 13, porque esta mañana precisamente entrevistó al ahora obispo emérito de Santiago. Mónica, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Fue una conversación bastante larga, hay que decirlo. Duró 1 hora. Revisamos toda la vida del cardenal desde que llegó, fíjense que a los 17 años a Chile, hasta todo lo que ha sido su gestión este último año o 2 últimos años marcados por los escándalos sexuales que han afectado a la Iglesia, todos los abusos y el encubrimiento. Él estuvo tranquilo en todo momento. Hay que decir que mantuvo siempre la calma, esa manera tan medida que tiene de hablar el cardenal Esati. Y lo que sí dijo y reiteró durante toda la entrevista, como lo ha hecho en otras oportunidades, es que él no es un encubridor, pero también fue reacio, hay que decirlo, a reconocer errores. Hay que decir en justicia que Esati ha desarrollado una carrera de más de 50 años de sacerdocio y que hizo diversos roles. Desgraciadamente, su carrera termina en esto, en su peor momento. Escuchemos lo primero que nos dijo el cardenal Esati. ¿Cómo termina Ricardo Esati, cardenal, con toda su trayectoria, finalmente imputado por encubrimiento en casos de abusos sexuales a menores? Bueno, eso lo deberá determinar la justicia y espero que la justicia haga bien y honestamente su trabajo. Yo estoy disponible para ello. Cuando me acogí al derecho que tengo legal de no prestar declaraciones de en guardar ese momento, silencio, yo dije en la introducción, por el momento guardo silencio, por el momento. ¿Y por qué? Porque no teníamos todos los antecedentes. Pero de todas maneras, yo sé que lo va a determinar la justicia, pero usted, ¿qué siente? ¿Cómo me siento? A ver, me siento, por supuesto, con dolor interior por todo lo que es. ¿Lo encuentra una injusticia lo que está ocurriendo con usted? Eso lo deberá decir la justicia. No, ¿qué es lo que piensa usted? Yo pienso que es una injusticia. Su abogado Hugo Rivera dijo, cuando no lo sobreseyeron ahora en el último trámite, que la Fiscalía está en una perversa estrategia comunicacional. ¿Comparte ese criterio a su abogado Hugo Rivera? Yo no sé si hay una campaña, digamos, de esta naturaleza, no lo sé, porque yo no soy abogado. ¿Pero está de acuerdo con esa caracterización que hace su abogado? Él es abogado, yo no soy abogado, amo la justicia y creo en la justicia, y si él tiene, después de haber estudiado todos los antecedentes, esa percepción es la opinión que él tiene, que es muy respetable. ¿Está de acuerdo con ella entonces? Es muy respetable. Es injusto lo que estoy viviendo, ¿cierto? Es lo que dice, parte de lo que dice Él está convencido que está viviendo una injusticia. Exactamente. Ahora, y lo que uno empieza a pensar, Mónica, y se pregunta, ¿tiene algún grado de conciencia, a tu parecer, de haber cometido algún error al menos, si no es un delito, porque obviamente no reconoce delito, haber cometido algún error en los casos de abuso? ¿Hace algún mea culpa, Ricardo Esati? Mira, la verdad es que le cuesta. Incluso durante la entrevista le pregunté muchas veces por errores y él siempre me cambiaba la palabra aprendizaje. De hecho, le digo, ¿por qué le cuesta tanto hablar de errores? Habla de aprendizaje, dice que hay cosas que no se hicieron bien en la Iglesia, la lentitud, sobre todo, él marca la lentitud de los procesos. Y 2, que quizás él no se hizo cargo de muchas de las investigaciones personalmente. Tuvo poco contacto personal con algunas de los casos que se fueron denunciados. Lo que también culpa mucho es el caso de Óscar Muñoz, que fue su mano derecha y que finalmente estaba involucrado en tremendos casos de abusos a menores. Esto fue lo que nos contestó puntualmente respecto de ese caso. Y entonces, ¿cómo cree usted, cardenal, que termina, a raíz de todo lo que usted me está narrando, termina con la imagen, al menos, porque usted lo niega, de que es un encubridor de abusos sexuales? ¿Cómo llega ahí usted? A ver, esto comenzó hace el año pasado prácticamente, ¿cierto? Por el caso de Óscar Muñoz. Yo le pedí que fuera a denunciarlo allí y se asesorara para ello con un canonista para ver cómo hacerlo. El problema fue que quedó él recluido mientras tanto en su casa. ¿No siente responsabilidad en el hecho que él haya podido seguir violando o abusando de menores? Lo siento enormemente, me duele enormemente. Yo cuando tuve que comunicarle eso a Óscar, le hice una pregunta. Óscar, ¿hay algo más que lo que dicen tus parientes
No, monseñor, no hay nada más. Oscar, ¿no hay nadie, nada más? No, no hay nada más. ¿Qué te dice este nombre? Yo lo había sabido el día anterior. La respuesta fue estremecedora. O sea, él le mintió a usted. Por supuesto. Mónica, dice que se siente engañado en este caso, pero hay otras actuaciones de él que son cuestionables. Por ejemplo, en el caso Caradima, donde las víctimas lo responsabilizan directamente a él, bueno, y al cardenal Errázuriz también, de no haber hecho lo suficiente, de no Sí. haber estado acompañando a las víctimas, de no haber seguido bien ese caso. ¿Qué dice ahí al respecto? Mira, dice varias cosas con referencia a Caradima. Uno dice que él se reunió con las víctimas inmediatamente de haber asumido como arzobispo y que incluso le toca, dice, la coincidencia de que cuando al día siguiente de que él asume el arzobispado de Santiago, le toca ir a decirle a Caradima, donde estaba pasando una temporada fuera de Santiago, de las sanciones que le había dado la Iglesia. Le toca a él ese papel al día siguiente de haber asumido. De notificarlo. De notificarlo de lo que la Iglesia le había, cómo lo había sancionado. Y fíjate que ahí menciona algo bastante particular que me gustaría que todos escucharan para que después analizáramos, porque dice que las sanciones estaban listas muchos meses antes de que él asumiera, o sea, estaban listas ya con el arzobispo anterior, que es el cardenal Errázuriz. Escuchemos. ¿Fue una coincidencia? No, no, porque yo creo que eso fue muy pensado. Le puedo decir que yo había tenido, en los últimos meses que estaba de arzobispo en Concepción, la petición para otra tarea, para una tarea a desarrollar en la curia romana. Yo me sentí, como usted puede imaginar, muy perturbado interiormente porque ya, digamos, el juicio sobre Caradima estaba ventilado a nivel civil, a nivel canónico, no se sabía, no se conocía la resolución de la Santa Sede. Pero es curioso, el decreto de la Santa Sede de condena de Caradima es del mes de octubre del año anterior, del año 10. O sea, antes que yo llegara acá. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué, por qué se lo entregan a usted ese trabajo? Porque yo en ese momento comenzaba a ser el arzobispo de Santiago. Pero podría haber entregado las sanciones el arzobispo anterior. Estaba terminando su servicio y la Santa Sede creyó oportuno que el que iniciara lo asumiera. ¿Y por qué entonces considera usted que no fue una coincidencia todo eso? No, no creo, no es que las coincidencias son fruto del azar. En cambio, las decisiones son fruto de discernimiento. O sea, el Papa lo puso a usted porque quería que usted se encargara. Sin duda alguna. Da la impresión, Mónica, cuando uno escucha eso, que aquí alguien no hizo la pega. O sea, o el cardenal Errázuriz se guardó las sanciones hasta esperar el nuevo arzobispo de Santiago, o la Santa Sede, digamos, el Vaticano a través del nuncio, Sí. no quiso notificar a Caradima hasta que no estuviera el nuevo arzobispo. Eso es lo que No queda más o claro menos... cuál de las dos opciones es. Sí, no lo clarificó durante Ya. la entrevista. Lo que sí clarificó es que yo le dije esta relación tan estrecha que tenía con el cardenal Errázuriz, recordemos que han trabajado en muchísimas ocasiones, trabajaron juntos, y él me dice que esa relación no era diferente a la que él pueda tener con cualquier otro obispo chileno. Es decir, no tenía una relación especial con el cardenal Errázuriz. Pero ahí claramente dice que el Papa lo pone a él un poco para arreglar la situación de abusos que había en la iglesia chilena. Y hablando de las víctimas, también se le ha acusado de tener muy poca empatía precisamente con ellos. ¿Qué responde a esas críticas? Mira, el Papa, no sé, en varias ocasiones el Papa ha pedido a los obispos que se reúnan con las víctimas para entender su dolor, para tener esa cercanía con la iglesia. Él dice que lo hizo, que incluso se reunió con las víctimas de Caradima y con muchas otras víctimas y que pudo empatizar con ese dolor. También habla de lo que piensa de los sacerdotes que abusaron. Escuchemos. ¿En qué parte de ese dolor de las víctimas usted se relacionó más? ¿Se relaciona emocionalmente? Me relaciono con el dolor de haber sido víctimas en primer lugar, injustamente víctimas, abominablemente víctimas. ¿Qué siente ahora por los sacerdotes que cometieron este tipo de abusos? El primero es justamente el sentimiento de lo que significa la indignidad de los hechos. Es un dolor inmenso eso. Uno siente en su interior, digamos, un rechazo profundísimo a lo que significa la falta de dignidad de las personas humanas. ¿Rabia? También, le tengo que decir que también de rabia, de lo cual tengo que arrepentirme delante de Dios,
porque la rabia, la rebelión es buena, la rabia no es buena. Mónica, ¿por qué decide hablar hoy, Monseñor Ricardo Esati? Porque, según algunos, se ha demorado bastante. Sí, se demoró bastante, él está consciente de eso, pero fíjate que él dice no estar preocupado ni por el proceso judicial que se le viene encima, ni por su imagen. De hecho, él piensa mantenerse en Chile, se va a ir a vivir a una casa de los salesianos que está acá. Él no piensa moverse de este lugar y que está completamente tranquilo. Escuchemos lo que nos contestó respecto de este punto. ¿Por qué decide dar esta entrevista? ¿No cree que si hubiera hablado antes Sí. podría haber tenido una mejor imagen, una mejor salida, un mejor Sí. término de su trabajo? Sí, porque justamente lo que yo busco no es simplemente mi imagen. No es eso lo que me interesa. Yo creo que mi imagen la dan los hechos de mi entrega en tantos campos, de lo cual usted también me habló antes, en el ámbito de haber sido obispo de una diócesis pequeñita como Valdivia, de haberla acogida en un momento muy difícil de su vida, de haber estado muy cercano a tantos problemas de la gente, especialmente de la 8ª región, de haber estado aquí trabajando en lo más que pude. Esa imagen finalmente puede ser la que no tenga en este momento, pero es la imagen que sin duda alguna Dios, que es el que hace el juicio de la vida de uno, dará y me dará a mí también al final de mi vida. Bueno, ahí decía el cardenal Esati que va a ser Dios el que lo juzgue, pero no solamente Dios, porque también hay un proceso judicial abierto, así que la justicia humana, la justicia chilena va a tener que decir algo al respecto. Hay otro elemento que mencionó en la entrevista, que no lo mostramos en sonido, pero que también lo mencionó y que fue muy interesante, y es que le dijo, él habló 2 veces con el Papa Francisco para pedirle que no nombrara al obispo Barros a cargo de Osorno y que el Papa no le quiso hacer caso. Él dice que no sabe por qué, que el Papa tiene mejores motivos que él para saber por qué no lo hizo, pero que él sí hizo gestiones concretas 2 veces para que esto no fuera así. Algo que no sabíamos. Sabíamos que Monseñor Fernando Chomalí había efectivamente... Habían rumores de que Sí. él, pero yo se lo pregunté y él efectivamente dice que sí hizo esa gestión. Bueno, esperaremos. Hay un juicio divino y hay un juicio aquí, humano, que es el que espera. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Mónica.